Buenas, mi nombre es Paula Quiroz, estudiante de la UNEXPO, vicerrectorado Barquisimeto, y voy a hacer una breve exposición sobre el control y sus formas de aplicaciones en la administración de empresas, más específicamente en la empresa Ultracolor Barquisimeto, de la que he venido haciendo análisis a lo largo de toda la asignatura. Primero, comenzamos definiendo lo que es el control y sus formas de aplicaciones. Donde para Henry Fayol el control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el proceso administrativo adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. Entonces, en síntesis, este proceso o esta etapa viene siendo la última de todo el proceso administrativo, lo que nos permite verificar las etapas anteriores y los resultados de la misma. Es comparar la teoría con la práctica, y de esta forma, entonces, en caso de que falle o que haya una diferencia significativa en los resultados esperados con los resultados que se han dado, realizar recomendaciones y medidas correctivas para mejorar la gestión en la empresa. El control administrativo es la función administrativa de evaluar el desempeño administrativo de la empresa. Este control es necesario para asegurar que los procesos se ejecuten correctamente y que las decisiones tomadas sean consistentes en los planes y metas de la empresa relevante. Otra característica importante es que este proceso de control debe ser recurrente, pues, como se dijo, se pueden adoptar medidas correctivas y es necesario verificar el performance de las mismas luego de que se hayan implementado para saber su eficacia. Contextualizando nuestro estudio de variables de control y el proceso de control en una empresa, entonces tenemos que para la empresa Ultracolor Barquisimeto, la variable de control que vamos a estudiar en esta ocasión será el peso, refiriéndonos a peso de las pinturas preparadas, pues como se dijo, esta microempresa vende artículos relacionados con la tonería y pintura, pero también son fabricantes de pinturas para automóviles. Entonces, la calidad de estas pinturas puede estar relacionada con muchos factores. En este caso, estaría relacionada con el peso. Es decir, las pinturas, aunque se presenten en forma líquida, tienen cierto peso estándar que se debe cumplir. En caso de que este no se cumpla, en caso de que sea menor al estándar, quiere decir que la pintura está muy diluida y es de baja calidad, por lo que no cumplirá su propósito óptimo que requiere el cliente. Si pesa más de la cuenta, quiere decir que está muy densa y tampoco cumplirá el propósito que el cliente busca en estas pinturas. Entonces, en este caso, al preparar las pinturas, luego de haberlas preparado y envasado, se pesan para llevar un control de las mismas. Así se sabe lo que se está entregando y más o menos el comportamiento del peso y el performance de los empleados. Hay muchas medidas de volumen en las que se entregan estas pinturas. Para el estudio tomamos en cuenta simplemente un cuarto de galón, que es aproximadamente 1 litro. Entonces, la densidad de estas pinturas debe cumplir cierto parámetro o cumplir con ciertos valores. Como sabemos, la densidad está relacionada con la masa y el volumen. En este caso, es mucho más fácil medir solamente la masa y como dijimos que un cuarto de galón es aproximadamente 1 litro, entonces ahí se sabe fácilmente también la densidad. Para el peso vamos a tener que el peso estándar u óptimo para el peso de una pintura preparada en envase de 1/4 serán 800 gramos. El límite inferior de control admitido serían 650 gramos. Es decir, si una pintura pesa entre 800 y 650 gramos, se encuentra en un rango admisible y que indica calidad alta. De igual manera, sucede con el límite superior de control, el cual sería 950 gramos. Si vemos, entonces la desviación estándar tiende a ser 300 gramos entre 650 y 950, siendo la media entonces 800 gramos.
El área de la empresa donde se realiza esta medición y donde se lleva este control es en el laboratorio del color. Como lo habíamos dicho en trabajos anteriores, esta empresa se divide en varios departamentos y debido a que fabrican las pinturas se tiene un espacio específico para ello, llamado, como denominamos anteriormente, laboratorio del color. Aquí se prepara y luego se pesa para medir su calidad. Vemos en la figura el gráfico de los datos anotados en un periodo de 15 días, desde el 1 de julio del 2021 hasta el 15 de julio de 2021 relacionado con el peso. Vemos la gráfica de los valores registrados en color morado, la que realiza varios picos. Y tenemos 3 líneas horizontales con valores constantes. La línea superior indica el límite superior de control, la línea del medio indica el valor estándar y la línea inferior, el límite inferior de control. Entonces, analizando el gráfico, tenemos que en un solo día se realizó una medida por fuera de estos límites. Es decir, se perdió la cualidad de control y se perdió la cualidad también que se estaba midiendo con esta variable que lo habíamos definido, que era la calidad de las pinturas. De resto, se tienen valores que están dentro de lo estipulado, que serían los 650 y los 950 gramos. Analizando el valor anterior, que se encuentra fuera del rango, tenemos entonces el proceso de control. Acá vemos qué hacer cuando en uno de nuestros estudios de la variable de control un valor se sale de los límites. Entonces acá vemos los objetivos, que son manipular la calidad, mantenerla bajo un rango admisible, con el valor estándar de 800. Ahora, comparamos el desempeño real contra el valor estándar. Entonces, el desempeño real nos indica que el peso fue inferior a lo admitido. Así que vemos, ¿se está alcanzando el estándar? No se está alcanzando el estándar. Según el diagrama de flujo, el siguiente paso o la siguiente pregunta a realizarnos sería, ¿la varianza es aceptable? Ya tenemos que la varianza sí es aceptable, pues se realizaron cálculos y estudios previos que nos indican que este rango de varianza está aceptable y dentro de un rango permitido. Ahora, vemos entonces que el estándar es aceptable, como lo dijimos, pero la varianza no. La varianza nos indica que se sale de los límites, por lo tanto, no se puede dejar pasar este dato, no se puede dejar pasar este acontecimiento y se deben tomar medidas correctivas. Ahora, volvemos, vemos acá que debemos identificar la causa de la variación. Se puede deber a muchos factores. Uno de los factores es que esta empresa trabaja los fines de semana. Los fines de semana no todos los empleados pueden asistir al trabajo por condiciones de transporte, por condiciones de otros compromisos laborales. Entonces, a veces les realizan pedidos los fines de semana y deben despacharlos. Por ello, otros empleados menos expertos pueden realizar la preparación de la pintura. A ello se puede deber que esto se salga de los estándares de calidad, pues una persona que no está completamente preparada y no sabe lo suficiente del área y del rubro, entonces realice la labor que le tocaría a otro profesional. Por ello se genera este margen de error. Otra razón es que no se tienen objetos en el laboratorio de color para realizar mediciones exactas. Esto se realiza más que todo por experiencia y por estimaciones, como se diría, al ojo por ciento, que realizan los coloristas experimentados. Si debemos clasificar el control que se tiene dentro de esta empresa, tenemos entonces que es un control de realimentación. Es decir, cuando ya el producto está empacado, cuando ya se produce la salida de los rangos permitidos, cuando ya la pintura está por debajo del límite inferior o por encima del límite superior, es que se realiza la medición. Luego que ya está empaquetada, se realiza la medición. No previo a esto para evitar el problema, sino cuando ya el problema está generado. Esto puede traer problemas y
subjetivamente no se considera como el tipo de control más eficiente. Finalmente, siguiendo los puntos anteriormente tratados, se tienen las siguientes recomendaciones. La primera es recibir una cantidad limitada de pedidos al día. Esto también puede generar que se salga de los rangos de calidad las pinturas entregadas, porque puede ser demasiado el trabajo para los coloristas de turno o deban colaborar otras personas inexpertas en ese día. Es decir, si un día se tienen más pedidos del promedio, se debe aumentar el trabajo. Quizás se hace de una forma con mucha más premura, mucho menos calculada, mucho menos controlada, y se tiende a salir de los límites admitidos. Entonces, recibiendo una cantidad límite de pedidos al día, se puede corregir esto, pues las personas profesionales tienen un trabajo máximo con el que pueden manejar y llevar a cabo exitosamente. La recomendación número 2 sería capacitar de forma rigurosa a los empleados. Ya que en el laboratorio de color intervienen otras personas no tan expertas, es recomendable dar a estos un entrenamiento adecuado para evitar que se rompan con los estándares de calidad, como se mencionó anteriormente, que se podía ocurrir los fines de semana u otros días fuera del horario obligatorio de trabajo. La recomendación número 3 sería cambiar el tipo de control preventivo. Cambiar el tipo de control a preventivo, es decir, dijimos que teníamos un tipo de control de realimentación, lo que indica que luego de que el problema ocurre es que se realiza la medición y se toma control sobre esta. Si lo cambiamos a preventivo, entonces antes de sellar la pintura, antes de entregarla, se mide para saber si se está incumpliendo con los estándares de calidad o se está incurriendo en un problema. Quizás esto tome más tiempo y ralentice un poco el trabajo, pero nos va a garantizar que no van a ocurrir escapes de los límites admitidos. Finalmente, la última recomendación: incorporar instrumentos de medición en el laboratorio. Una medida sencilla, pero que va a disminuir considerablemente el margen de error, pues como se trabaja con líquidos, los cuales son medidos rigurosamente, se puede tener equipos de laboratorio, por ejemplo, matras, o los que puedan medir volumen o un número mayor de balanzas, para que todos los profesionales de turno tengan a su disposición las herramientas necesarias para realizar lo más exacta posible la preparación.